El día de hoy vamos a estar hablando de Apache NiFi. Dentro de 2 semanas vamos a tener la última sesión de los Data Chapters. Entonces, pues, para que estén al pendiente. Entonces, hablando en general de la herramienta, vamos a hablar un poquito sobre los conceptos clave, la arquitectura en la que consiste NiFi, algunas aplicaciones comunes, también los componentes más importantes que rodean el core de NiFi. Vamos a hablar de Cloudera Flow Management, que es la implementación Enterprise dentro de Cloudera sobre NiFi. Y también algunos anti-patterns que, digamos, son las recomendaciones de cómo no utilizar NiFi, que son cosas que nosotros podemos hacer que pueden parecer naturales, pero que de hecho pueden causar o evitar que nosotros explotemos al máximo el potencial de NiFi como tal. De ahí vamos a tener una pequeña demostración sobre cómo se ve NiFi, algunos processors básicos de cómo utilizarlo y por último el quiz. Entonces, comencemos. Sobre los conceptos clave, el primero que hay que saber es sobre los flow files. Un flow file representa un objeto que se mueve a través del sistema. Es decir, son cuando nosotros trabajamos con, por ejemplo, archivos, hacemos un listado de todos los archivos que existen adentro de algún directorio en específico, dentro de un sistema. Cada uno de esos archivos se convierte en un flow file. Entonces, un flow file es la unidad más básica de trabajo con la que nosotros vamos a manipular los datos dentro de NiFi, ¿sí? Es en lo que se va a representar las transformaciones que vamos a hacer dentro de NiFi. Para cada uno de estos flow files, NiFi va a tener asociado un mapeo de atributos que son key value pair o valores o pares de llave valor. Y también le tiene asociado el contenido del flow file como tal. Entonces, un flow file consiste en, aparte del concepto de flow file como tal, es decir, el objeto que representa, tiene asociado el contenido, que son los datos que se mueven dentro, y los atributos que pueden ser metadatos como timestamps, algunos IDs, etcétera. Entonces, información adicional que enriquecen lo que representa este flow file y también nos sirven a nosotros para irlos manipulando a lo largo de todo el flujo que vamos a ir desarrollando. De ahí tenemos lo que son los processors. Los processors son los componentes o elementos que realmente ejecutan el trabajo dentro de NiFi. Son las definiciones de qué es lo que vamos a hacer con los datos. Hacen combinación entre ruteo, transformación y mediación de datos. Y estos son los elementos que tienen acceso a los attributes o a la metadata que previamente mencioné, sobre todo los flow files que pasan a través de esos processors y de su contenido. De ahí tenemos las conexiones o las relationships, que son las que nos dan el mero enlace entre los processors. Estas conexiones también las podemos utilizar como colas o como queues, ya que cada procesor puede, pues, valga la redundancia, procesar los datos a ritmos distintos. Y puede ser que un procesor en dado momento no sea capaz de generar los resultados o de procesar los datos al mismo o menor ritmo en el que recibe la información. Entonces, todo lo que no logra entrar o lo que no logra ser procesado a tiempo queda en una cola en espera hasta que el procesor comience a vaciarla y ya comience a procesarlo como tal. Con este mismo concepto, con el hecho de que tenemos colas, también es importante considerar que NiFi también puede ser abrumado si todos los procesos reciben datos mucho más rápido de lo que los pueden procesar. Es decir, si se llena demasiado todas las colas de los procesores que tenemos. Lo cual ustedes se podrán imaginar cuando tenemos un flujo muy largo, muy grande, muy complejo y tenemos muchísimos procesores. Si tenemos bastantes cuyas colas se están llenando, pues el sistema también se puede atorar. Entonces, con esto, NiFi nos introduce el concepto de back pressure, ¿sí? Este tema nos permite especificar el límite de
en cuanto a cantidad de flow files que se pueden colocar en una cola hasta cierto momento. Antes de que esta cola se considere como llena. Y una vez esto sucede, se suspende o se detiene la ejecución del procesor, ¿sí? Esto evita que sigamos llenando la cola y sigamos llenándola y el siguiente procesor no tiene cómo poderla procesar porque ya está a tope, está a todo poder. Entonces, la idea es de que se detenga el procesamiento que está generando los resultados que llenan la cola y una vez esta cola se comience a vaciar, entonces ya el procesor se reactiva para volver a generar datos. ¿Sí? Este tema de back pressure se configura en la conexión misma, es decir, en la cola o en la relationship, y no en los processors como tal. Luego tenemos un concepto muy, muy importante que son los process groups. Estos groups agrupan un set específico de processors y todas las conexiones que conllevan estos processors, ¿sí? Cada process group puede recibir datos desde otros process groups a través de lo que se conoce como input ports y también los puede enviar fuera del grupo a través de lo que se conoce como output ports. Ya lo vamos a ver ahí en la demo. Pero son la manera en la que nosotros podemos movilizar datos entre estas unidades o estos grupos de processors. Como mencioné, son un concepto muy importante dentro de NiFi, no solo para poder agrupar los processors como tal y poder ordenar nuestro trabajo, sino que también por el hecho que dentro de NiFi no es posible tener proyectos separados sobre una misma instancia o canvas. Es decir, el canvas que se ve o la pantalla que ve un usuario es la misma pantalla que ven todos los usuarios. Y si alguien modifica algo dentro del canvas o dentro de esa pantalla, pues se va a reflejar en la instancia de todos. Entonces es un trabajo muy, muy colaborativo, lo cual también puede dificultar el tema de manejo de permisos, usuarios y roles, porque todos, de manera default, todos pueden ver todo o manipular todo. Entonces, los process groups también se utilizan como la unidad para separar este trabajo entre equipos y son sobre lo que se maneja el tema de permisos, ¿sí? El tema de accesos, eso de individualizar el trabajo dentro de NiFi se hace a través de los process groups. Luego tenemos el Canvas, que es algo que mencioné brevemente. El Canvas es la pantalla en donde nosotros vamos a hacer todo nuestro desarrollo dentro de NiFi. NiFi, como es una aplicación que está basada en una web UI, es decir, una interfaz basada en web, eh, es una página web la que nos muestra todo lo que nosotros podemos hacer e interactuar con NiFi. Entonces, de los componentes más importantes dentro del Canvas, tenemos el toolbar de componentes, que son las cosas o los elementos que nosotros podemos crear dentro del Canvas. Estos elementos incluyen los processors, los process groups, también incluyen los input y output ports que ya mencioné. Incluso también podemos manejar el tema de templates, ¿sí? Si nosotros desarrollamos cosas dentro de una instancia de NiFi, NiFi nos permite descargar todo ese desarrollo en una definición de un archivo JSON y luego mover ese archivo hacia otra instancia de NiFi y fácilmente volverlo a levantar como que si fuera el punto en donde se ha desarrollado. Entonces, son temas bastante útiles que NiFi nos permite utilizar. De ahí abajo tenemos la barra de estado o el status bar, que nos da una estadística sobre todo lo que nosotros tenemos en nuestro Canvas a nivel de Process Group. ¿Sí? Tenemos todos los puertos que están activos, todos los processors que están ejecutándose, aquellos que están detenidos, aquellos que no están correctamente configurados, entonces muestran una alerta, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera rápida para ver todo lo que nosotros tenemos dentro de NiFi y cómo se está comportando. De ahí abajo tenemos el palet de operaciones,
Esto es específico para cuando nosotros queremos hacer acciones rápidas sobre cierto grupo de processors o en uno individual. Entonces podemos detenerlo, podemos darle start, podemos levantar un template sobre ese process group. Igual son acciones que nosotros podemos hacer con clic seleccionando el elemento y con clic derecho, pero por lo menos en esta paleta es una manera más rápida y más concentrada de hacerlo. De ahí, en la esquina superior derecha, tenemos el menú global, que es lo que se le conoce como un hamburger menu, porque tienen las tres rayitas. Y cuando nosotros hacemos clic ahí, lo que nos muestra es ese listado que vemos abajo. Tenemos cosas como el bulletin board, que son cuando algo sucede mal con algún procesor y nos causa algún error. Lo que NiFi hace es que nos lo muestra como notitas a la par de ese procesor, ¿sí? Ya lo van a ver incluso en el demo, pero estos errores pueden suceder para muchos processors al mismo tiempo, entonces es un poco difícil irse navegando en cada uno y viendo los mensajes de error de cada uno. Entonces NiFi nos da un lugar un poco más centralizado en donde podemos ver todos esos mensajes de error y a qué componente van relacionados, que es el bulletin board. De ahí tenemos cosas como el data provenance, que ya vamos a ver qué es. Tenemos el tema de usuarios, políticas, si la instancia de NiFi la tenemos con seguridad. También las configuraciones de los flows, etcétera. Luego, hablemos un poco sobre la arquitectura y los componentes que conforman NiFi como tal y cómo funciona por debajo. Este es un overview de la arquitectura que levanta NiFi en un solo nodo. Entonces, dentro de un computador o máquina que para futura referencia lo voy a nombrar como nodo, NiFi se ejecuta dentro de una máquina virtual de Java, que es una Java Virtual Machine, que es esa JVM que vemos ahí. Los componentes iniciales que se crean cuando se levanta o corre NiFi son los siguientes. El primero tenemos el web server. Este es el componente que se encarga de levantar la web UI de NiFi y su REST API respectiva, porque también también podemos interactuar con NiFi de manera programática gracias al API que NiFi expone para nuestro uso. Luego tenemos el Flow Controller. Digamos que este es el cerebro de la operación. Es el que mantiene el conocimiento sobre cómo los procesos están corriendo, se están conectando, administra todo el tema de threads, memoria y todos los recursos necesarios que utilizan los procesos. Actúa también como un intermediario porque facilita el intercambio de flow files entre processors. Entonces, tiene un log bastante rígido sobre todo lo que está sucediendo dentro de NiFi. Luego tenemos las extensiones. NiFi como tal ha cobrado mucha popularidad porque es una herramienta muy, muy flexible. Realmente tenemos para hacer de todo dentro de esa herramienta. Hay algunos casos de uso en los que funciona mejor, otros en los que no tanto, pero da mucha funcionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le ha dado esa variabilidad o esa flexibilidad? Es el tema de extensiones, porque aparte de lo que ya viene integrado dentro de NiFi, o sea, todas las funcionalidades que nos trae NiFi cuando nosotros lo instalamos, también tenemos las extensiones que nos ayudan a expandir esas funcionalidades y poder definir cosas más específicas que pueda que no vengan por default dentro de NiFi. Y luego tenemos los repositorios. En las siguientes diapositivas los vamos a explicar, entonces no me voy a detener tanto en este momento. Ahora, algo importante. NiFi tiene una versión default, que es lo que se le conoce como la versión standalone, que significa que ejecuta todo sobre un único nodo o máquina. Pero si nosotros lo necesitamos
que la carga de trabajo es demasiado para un único nodo y nos es muy difícil crecer ese nodo de manera vertical, es decir, agregarle memoria, agregarle CPU, eventualmente nos vamos a quedar sin recursos para poderle meter a un único nodo. Entonces, NiFi nos da la posibilidad de configurar para trabajarse en modo de clúster, que significa que todo el trabajo se distribuye y se ejecuta en múltiples nodos al unísono que forman parte de una sola unidad conocida como un clúster. En este modo se implementa lo que la documentación de Apache nombra como el paradigma de Zero Master Clustering o Zero Leader Clustering. Antes de explicar cómo funciona todo ese paradigma y por qué es importante, también voy a explicar algunos de los conceptos que son de los que vemos en pantalla. Primero, Zookeeper. Zookeeper es un servicio que fue desarrollado por la Fundación Apache hace muchísimo tiempo y tiene un papel muy fundamental sobre todo el ecosistema de Hadoop, porque su función principal es proveer la información sobre toda la configuración, nomenclatura, pero más que todo sobre la sincronización de los sistemas distribuidos. Entonces, en un clúster, cuando nosotros tenemos muchísimos procesos que están corriendo, que están coordinando, servicios que interactúan entre sí, necesitamos un servicio que sea el intermediario y que lleve control de todo lo que está sucediendo en el clúster y quién puede hacer qué. Porque si no, es muy, muy fácil que se nos desordene todo nuestro clúster si no tenemos algo que ponga orden. Entonces, su objetivo principal es ayudar a estos sistemas distribuidos, facilitar su administración, coordinación y propagación de cambios. De ahí tenemos el Zookeeper Server, que es el componente dentro de Zookeeper que contiene toda la información sobre el estado del clúster. Se encarga de mantener logs detallados sobre todas las operaciones y transacciones hechas en cada nodo y sobre cada cosa que sucede en el clúster de manera persistente. Luego tenemos el Zookeeper Client, que son los que se comunican con los servers para obtener esa información, son los que usan la información que maneja Zookeeper. Luego tenemos el Cluster Coordinator, que es componente propio de NiFi, que este es el nodo que es activamente responsable por la coordinación, monitoreo, mantenimiento y administración del clúster. Sí, es lo que previamente se le conocía como un nodo master. Es sobre el cual pasa toda la información y es el que lleva un log también muy detallado sobre todo lo que está sucediendo y las operaciones que se están ejecutando. También este rol es el que implementa los mecanismos necesarios para asegurarse que el flujo sea consistente en todos los nodos. Previamente mencioné que el canvas que nosotros vemos de NiFi es compartido. Todas las personas que tienen acceso a ese NiFi ven exactamente lo mismo. Entonces, en el modo clúster, este tema se mantiene, pero se añade un poco de complejidad porque cada uno de los nodos que forman parte del clúster tienen su propio web server, es decir, levantan su propia web UI. Y NiFi tiene que asegurarse de que todo lo que se muestre en todas las web UIs de los nodos sea exactamente lo mismo. Ahora, en cualquier momento dado, únicamente se puede tener un Cluster Coordinator activo dentro de nuestro clúster, pero si este cae, ya automáticamente se levanta otro. Ya vamos a platicar eso en unos segundos. Luego tenemos el Primary Node, que este es un concepto dentro de NiFi que se utiliza para ejecutar los processors que tienen la capacidad de ser corridos o ejecutados en un único nodo en lugar de ejecutar el trabajo de manera distribuida. Es decir, a veces nosotros necesitamos la funcionalidad de no ejecutar el trabajo en múltiples nodos, sino que por la naturaleza de la tarea que estamos ejecutando, que nada más se corra en un único nodo y una sola vez, porque para así manipular los datos de mejor manera. Algún ejemplo es el procesor de list SFTP. Ese lo que hace es que se conecta a un directorio en un servidor remoto y nos devuelve la lista de todos los archivos que están dentro de ese directorio. Entonces nosotros podemos tener algún caso de uso en donde
necesitemos manejar esos archivos de manera centralizada en un único nodo, en lugar de tener pedacitos en un nodo, luego pedacitos en otro nodo, y puede ocasionar que ese list se ejecute de manera paralela y eso no es lo que queremos. Entonces podemos utilizar la configuración del primary node only en ciertos processors que nos dan esa capacidad de decir, yo sé que estamos en modo cluster, pero esta tarea la quiero ejecutar en un solo nodo. Entonces se puede hacer. Ahora, originalmente NiFi empleaba una estructura de master y worker en sus implementaciones de clusters, es decir, teníamos un nodo master que era el que controlaba y tenía una visión general y completa sobre todos los nodos workers que eran los que realmente ejecutaban el trabajo distribuido. Ahora, esto era un problema porque si este nodo caía, aunque el trabajo seguía ejecutándose, es decir, los workers seguían corriendo, no había manera de visualizar el flujo o cambiarle nada, porque la web UI estaba únicamente en el nodo master. Entonces, si uno como usuario quería interactuar con NiFi, no era posible mientras este estuviera abajo. Y tampoco podíamos ver ningún tipo de estadística sobre los processors o el performance que estaban teniendo o la conexión entre los nodos. Entonces, si este nodo se caía, el nodo master, pues era un problema. Ahora se introdujo el tema de Zero Leader Clustering, ¿sí? En donde hay dos roles que se seleccionan de manera automática. Quiere decir de que los roles pueden ser asignados a cualquier nodo en cualquier momento, sin necesidad de que haya un usuario que tenga que intervenir para poder generar estos roles. Estos roles son el Primary Node y el Cluster Coordinator que acabamos de ver. Entonces, de esta manera, todos los nodos se mantienen sincronizados con la misma información para que se pueda escoger un nuevo Cluster Coordinator de manera inmediata y automáticamente en el caso el original caiga. Entonces, la idea es que todos los nodos tengan la misma información que tiene el Cluster Coordinator, es decir, están sincronizados. Esto lo hacen a través del servicio de Zookeeper. Y en caso este Cluster Coordinator se caiga, Zookeeper es el encargado de decir, bueno, este nodo ya no me está funcionando, ya no me está respondiendo, entonces necesito seleccionar otro, lo que es ya. Y todos los nodos tienen ese potencial de ser promovidos hacia este rol del coordinador. Todos, como había mencionado, todos los nodos son los hosts de la web UI de NiFi y siempre tienen el mismo flujo. Entonces, no existe ningún nodo en donde solo él pueda ser el máster o el líder. Cualquier nodo puede serlo. Entonces, así evitamos el único punto de falla. De ahí el nombre, Zero Master Clustering. Luego, hablemos sobre los repositorios que vimos en la arquitectura. Principalmente son tres. El primero tenemos el Flow File Repository, es donde NiFi tiene un récord del estado, es decir, los atributos y el contenido de todos los flow files activos dentro de nuestro flujo. Luego tenemos el Content Repository, que es en donde se almacena realmente el contenido de cada flow file, ¿sí? Nosotros tenemos por separado entonces el tema de los atributos que están asociados a un flow file y el contenido como tal. Pero siempre se tiene ese mapeo o ese enlace de contenido y atributos hacia un flow file. La implementación de este repository es un mecanismo relativamente sencillo. Se almacenan bloques de datos en un file system dentro del nodo en donde se tiene NiFi e incluso podemos especificar más de una ubicación en el file system para almacenar datos. Así podemos tener diferentes particiones físicas de volúmenes. Luego tenemos un tema muy importante que es el Provenance Repository, que es en donde se almacena toda la información del Data Provenance. ¿Qué es esto? NiFi mantiene un detalle bastante granular sobre todos los datos que están ingestando. Y conforme los datos pasan por el sistema y se transforman, redireccionan, agregan, distribuyen, la información sobre todas estas acciones realizadas se guarda en el Data Provenance.
y todo el data provenance se almacena en el provenance repository, ¿sí? Es este repositorio en donde se tiene el log detallado de qué es lo que le ha pasado a cada uno de los flow files que ha pasado a través de NiFi. ¿Y cómo es que se ve? De hecho, igual lo vamos a ver ahí en el demo, pero la idea es de que nosotros podamos tener una visualización gráfica de cómo ha evolucionado nuestro flow file. Entonces, todas las operaciones que se ejecutan los podemos ver en un tipo de arbolito o de grafo que nos muestra NiFi. En el ejemplo que vemos ahí, fue un flow file que llegó, le modificaron el contenido, lo enviaron hacia algún destino y una vez ese contenido fue recibido por el destino, se elimina el flow file. Estos arbolitos, de hecho, pueden crecer tanto a lo largo como a lo ancho, dependiendo si yo voy uniendo mis flow files en ciertos buckets, les hago merge o los separo un único en múltiples flow files. Entonces, esa herencia de padres e hijos y qué es lo que sucede con todos esos flow files, también lo podemos ver en el grafo que nos muestra el data provenance. Luego hablemos sobre algunos componentes adicionales que vemos en NiFi, aparte del core de NiFi como tal. Como primero tenemos el Minify. El Minify es un subproyecto de NiFi que está diseñado para recolectar datos directamente desde la fuente. Nosotros cuando trabajamos con NiFi, pues sí, tenemos toda la arquitectura que ya vimos, tenemos un web server, pero ese web server es un clúster o una unidad que trabaja por separado a donde están las fuentes. ¿Nos podemos conectar? Claro que sí, pero la idea es con este Minify es de que nosotros podamos tener una mini instancia de NiFi ejecutando y procesando datos directamente en la fuente. Algunos de los features más importantes de este componente es, número uno, es compacto, es de tamaño muy pequeño y tiene un muy bajo consumo de recursos, porque la idea es que se pueda instalar y ejecutar en cosas como sensores, Raspberry Pis, cosas que tienen hardware muy limitado. Entonces, la idea es que sea de muy bajos recursos lo que necesite esta instancia de Minify. Número dos, se conecta a la versión de desktop de NiFi para tener una gestión central de los agentes. Los agentes es ese software que se instala en las fuentes, las cuales se van comunicando con el NiFi central, que es la versión desktop, eh, para hacer todo el envío de datos. Número tres, la generación del data provenance con cadena completa del custodio de la información, es decir, desde la mera fuente, nosotros nos aseguramos que NiFi tenga control y visibilidad de qué es lo que le ha pasado a esos datos. Luego, funciona en el rol de un agente porque actúa directa e inmediatamente adyacente a cosas como sensores, sistemas o servidores fuentes. Su mayor potencial se encuentra en casos de usos del Internet de las Cosas o de IoT o Internet of Things, en donde se necesita desarrollar flujos de NiFi de una manera muy compacta para instalarse y hacer el deployment en dichos componentes de hardware con recursos limitados. Ya mencioné cosas como sensores, las Raspberry Pis, que son pues, elementos bastante chiquitos, que no tienen la capacidad de storage ni de procesamiento de, por ejemplo, un servidor o una computadora. Entonces, Minify, por supuesto, es una versión más limitada de NiFi. No tenemos los mismos procesos disponibles, pero nos abre un mundo de posibilidades al tener una manera de manejar los datos directamente en los elementos que generan la información. Luego tenemos el NiFi Registry, que es un componente externo adicional a NiFi que nos habilita un desarrollo al estilo DevOps, ¿sí? Nos da versionamiento, nos da el poder promover flujos dentro de un ambiente a otro, el deployment de flujos también. Entonces tenemos una administración centralizada para los recursos que están compartidos entre una o más instancias de NiFi. Lo más importante de esto, del registry, es la parte de versionamiento, porque los flujos creados bajo Process Groups se pueden enlazar a repositorios de versionamiento, como por ejemplo GitHub, GitLab, Bitbucket, etcétera, en donde el registry organiza estos flujos para almacenar y manejar los permisos para acceder, crear, modificar y eliminarlos, y también lleva un log de todos los cambios que ha sufrido ese flujo. Algunos de los conceptos más importantes, el bundle, el bucket y el policy. Un bundle es
elemento o artefacto binario que nos reúne una o más extensiones que pueden ser ejecutadas dentro de NiFi o incluso en Minify. Luego el bucket es un contenedor que almacena y organiza elementos versionados, como flujos y los bundles, ¿sí? Es la unidad que nosotros vamos a versionar como tal. Luego tenemos el policy, que son políticas que definen la capacidad de un usuario para realizar cierta acción, como por ejemplo crear un nuevo bucket. Entonces el tema de autorización también se puede manejar dentro del registry. Ahora, ¿cómo es que se ve? Rápidamente, yo puedo tener muchos buckets dentro de un registry. Cada bucket puede contener uno o más flujos, idealmente es solo uno. Estos flujos están asociados a process groups específicos y NiFi Registry me muestra las versiones que se van generando. Ahora, cuando yo le doy clic a uno de esos buckets, ¿cuál es la información que me muestra? Cada bucket tiene un identificador. También el flujo tiene un identificador que se asocia a este bucket. Una descripción si nosotros lo necesitamos poner. Pero lo interesante es esa parte de changelog, que es así como nosotros lo vemos en repositorios de Git, vemos todas esas versiones que se han cambiado o que se han manipulado de este bucket o de este flujo, en qué momento fueron y por quién fueron. Entonces sí nos da un registro bastante bueno de cómo ha ido evolucionando mi flujo. La interfaz es bastante parecida a cosas como GitHub, es un poco más limitada, pero este concepto de NiFi Registry es bastante útil porque si alguien aquí ya ha utilizado NiFi, sabrá que no existe el tema de control Z. Un cambio que se hace dentro del Canvas así quedó, no hay un control Z como para deshacer, nada más de volver a moverlo a donde estaba, pero muchas veces esto se nos complica porque hacemos acciones que fueron accidentales o fueron sin intención. Y es difícil regresar el NiFi al estado en el que estaba. Entonces, con NiFi Registry lo podemos hacer. Luego, ¿qué son los controller services? Que son otro componente bastante importante dentro del core de NiFi. Estos son puntos de extensión que después de ser añadidos y configurados inician automáticamente cuando NiFi lo hace, es decir, cuando se levanta NiFi, todos estos controller services que están habilitados también lo hacen y nos dan información necesaria para otros componentes. Por ejemplo, un controller service bastante común que se utiliza en muchos processors es el Standard SSL Context Service, que este nos da una capacidad de poder configurar propiedades de Keystore y TrustStore, que es para cifrar las comunicaciones a través de la red. Y luego este controller service se puede reutilizar a lo largo de la aplicación. Otros controller services que son muy populares son todos aquellos que nos brindan esa conexión a fuentes de datos externas, como por ejemplo servidores de SQL, Hive, HDFS, etc. La idea y la función principal con estos controller services es que en lugar de configurar accesos y demás información en cada procesor que lo necesite, los controles se pueden asociar a múltiples procesors para que se puedan utilizar cuantas veces se necesite. Entonces, es como un componente reutilizable que nos brinda toda esa información sobre conexiones hacia fuentes, hacia cosas como Kerberos para seguridad, cuantas veces nosotros lo necesitemos. Luego, otro tema es el site-to-site data flows. De manera nata, los flujos y los processors que están dentro de una instancia de NiFi solo pueden manejar procesos que se encuentran dentro de la misma instancia o dentro del mismo nodo. Si nosotros necesitamos enviar información o interactuar de alguna otra manera con otro NiFi, una manera sería de generar procesos y aplicaciones externos a NiFi que nos puedan hacer ese movimiento de datos. Pero ahora NiFi nos facilita esa interacción entre instancias de NiFi que están separadas
porque tenemos un componente específico para comunicarnos con esas otras instancias. Y también tiene un protocolo preferido para hacerlo, que es el Site-to-Site Protocol, ¿sí? Este componente de Site-to-Site nos permite transferir datos de manera segura y eficiente entre instancias de NiFi. Algunos de los features principales de este componente es que nos da una comunicación directa entre dos instancias de NiFi, nos permite que los flujos envíen y reciban datos en sistemas remotos, nos habilita la comunicación entre clústeres o instancias standalone o ambos, es decir, yo en un clúster puedo enviar cosas hacia una versión standalone o al revés. También maneja el tema del load balancing y admite conexiones seguras. Estos site-to-site data flows también se conocen dentro de NiFi como los Remote Process Groups. Es decir, yo puedo conectarme de manera directa hacia una instancia externa en la que yo estoy trabajando y pedirle que ejecute algún tipo de trabajo con los datos que yo le voy a enviar. Ahora, una comparativa bastante corta de NiFi, por muy bonito que pueda sonar, y tiene muchos beneficios, también tiene algunos desafíos o algunas desventajas que el desarrollador o las personas que interactúan con esta herramienta tienen que saber enfrentar. Entonces, uno, NiFi es altamente configurable, nos da una alta granularidad sobre lo que podemos especificar en cuanto al comportamiento de los componentes, lo cual ayuda al rendimiento, a la baja latencia, el tema de back pressure y ejecutar los flujos en tiempo de ejecución. Modificar los flujos en tiempo de ejecución, disculpen. Luego, otra ventaja, tiene una web UI para desarrollo, lo cual nos da una facilidad para usarlo. Es una herramienta muy intuitiva en donde de entradita nosotros podríamos comenzar a utilizarlo e ir aprendiendo fácilmente en el camino. Luego tenemos los protocolos de seguridad, porque NiFi soporta distintos protocolos como SSL, HTTPS y SSH, que son protocolos seguros de comunicación y una alta variedad de cifrados. Y por último, tenemos una buena administración de usuarios y roles, porque NiFi admite integraciones con servidores, por ejemplo, EDLAP, para hacer ese importe del listado de todos los usuarios y manejar todo el tema de autorización. Ahora, por otro lado, las desventajas o los desafíos. Primero tenemos la complejidad en features. Como ya mencioné, NiFi es una herramienta altamente flexible con muchísimos features y tiene un extenso catálogo de processors que podemos utilizar. Pero esto también, aparte de lo bonito y lo útil, también nos puede ser complejo de entender y saber cómo utilizar. En especial para usuarios que no tienen experiencia previa en sistemas de manejos de flujos. Luego tenemos el tema del performance. Cuando NiFi no es configurado previamente, ya lo vamos a ver en alguno de los anti-patterns, fácilmente se convierte en un cuello de botella al momento de procesar datos. Número 3, el costo operativo. NiFi como tal es open source o tiene una versión open source, pero implementarlo puede tener un alto costo porque se necesitan muchos recursos de hardware y también puede ser difícil conseguir un personal apto y entrenado sobre la herramienta para administrarlo correctamente. Y por último tenemos la escalabilidad. Aunque NiFi sí puede escalar horizontalmente, que son lo que vimos en los clústeres, también puede ser difícil hacerlo si no tenemos una cuidadosa planificación y configuración, porque cada nodo debe estar configurado y medido correctamente para que pueda trabajar al unísono con los demás nodos. Ahora, algunos de los casos de uso más populares o principales. Uno, la ingesta de datos. Podemos recolectar datos de una amplia variedad de fuentes y se puede hacer en tiempo real, es decir, en streaming o en batch. Luego, el enriquecimiento de datos. NiFi lo podemos utilizar para agregar información adicional a los datos, como mencionamos con los atributos, temas de timestamp, datos de geolocalización, IDs de usuarios, lo cual esto puede ser muy útil para mejorar la calidad de los datos y hacerlos más útiles o mejores para análisis. Luego tenemos el tema de ruteo, que aparte de ingestar, nosotros también podemos usar NiFi para redirigir esos datos hacia muchos distintos destinos, como clústeres de Hadoop, Hive, Spark, sinks de Kafka, etc.
Luego tenemos el tema de monitoreo, porque NiFi también es útil para monitorear flujos de datos y rápidamente identificar problemas potenciales debido a su web UI y cómo está diseñada. Por último, tenemos la transformación de datos como tal. Este es un caso de uso en donde NiFi brilla totalmente porque acepta fuentes de datos que tienen todas formas y colores y las unifica en un solo formato, que son los flow files, para trabajar con los mismos. Entonces, esto es algo útil para luego cambiarles de formato, estructura o incluso su contenido y enviarlo hacia las fuentes destino con el formato que necesitan cada uno. Ahora, hablemos un poquito sobre la versión Enterprise que tiene NiFi. Como todo lo que sucede en open source, muchas empresas trabajan con esas versiones que son open source y que pues la gente ha hecho por amor al arte y generan productos que son más completos y mucho más robustos y tienen un soporte que también es mucho mejor que en las versiones que tenemos open source. Entonces, dentro de Cloudera, esto se conoce como Cloudera Data Flow, Cloudera Flow Management, que son esos componentes que vemos ahí resaltados principalmente, que es el tema de Flow Management, que vemos ahí que lo que tiene son los componentes de NiFi y NiFi Registry y el Edge Management, que es todo el tema para manejo de casos IoT que ya mencionamos, y ahí tenemos el Minify, el Edge Flow Manager y también una versión de NiFi Registry. De ahí tenemos otros componentes para el procesamiento y la analítica como tal, pero en lo que más ha surgido o más se ha popularizado es el tema de Flow Management. Entonces, para que sepan que Cloudera también tiene una implementación basada en NiFi y que utiliza la versión Enterprise de NiFi, pero lo integra dentro de sus plataformas para hacer soluciones mucho más completas. Ahora, hablemos rápidamente sobre los anti-patterns, que son como no hacer las cosas dentro de NiFi. Número uno, tenemos el flow layout, así como funciona en el desarrollo tradicional de aplicaciones, que casi que únicamente la persona que desarrolló el código realmente puede entender qué hace al leerlo. Esto también puede aplicar para el desarrollo de data flows. Si vemos ahí en pantalla, es un data flow bastante enmarañado, es difícil de seguirle la pista y en especial es difícil cuando no eres la persona quien lo ha desarrollado y no sabes qué hace. Entonces, usualmente las personas empiezan a colocar los procesores de manera horizontal, es decir, de izquierda a derecha, probablemente porque las pantallas o monitores son más anchas de lo que son altas, por lo que pueden sentir que sea más natural. Pero los procesores también son más anchos de lo que son altos, entonces en lugar de colocarlos horizontalmente, si lo hacemos verticalmente, es decir, de arriba a abajo, de hecho descubriremos que nos cabe más dentro de nuestra pantalla de esa manera. Entonces, la recomendación principal en cuanto a los layouts de los flujos es desarrollarlos o hacerlos de arriba hacia abajo. Y en caso nosotros tengamos paths que son divergentes, es decir, ramitas que se generan de un solo procesor, pues eso sí, pues hacerlos de izquierda a derecha, pero siempre asegurándonos que estos paths se desarrollen también para abajo. Entonces así nosotros ya podemos tener algo como lo que vemos en pantalla, que es un poco más ordenado, es más fácil de entender y la lectura va de arriba hacia abajo. Luego tenemos el tema de load balancing. Esto pues obviamente solo aplica dentro de clusters, no aplica para la versión standalone. Es importante saber que NiFi por default no distribuye los datos. Esto es porque el movimiento de datos entre nodos es algo bastante costoso. Entonces, en cuanto a recursos y tiempo, NiFi decide no hacerlo automáticamente para darnos a nosotros la decisión de cuándo y dónde se aplicaría el load balancing de los datos. Hay que tener muy en cuenta que si realmente nos trae un beneficio notable el paralelizar esos datos, entonces hagámoslo. Pero si esto comparado al costo operativo es mucho mayor el costo del beneficio que nos trae, entonces idealmente mejor no hacerlo. La recomendación entonces es que apliquemos este tema de load balancing únicamente cuando sea necesario y cuando nosotros veamos un beneficio mayor el poder tener datos redistribuidos en los nodos.
Luego tenemos el tema de calendarización o de scheduling. Dentro de NiFi, digamos, la plataforma nos ofrece muchas configuraciones que podemos manejar para realmente tunear el desempeño de nuestro flujo. Una de las más importantes es el tema de thread pool. Cuando nosotros configuramos este thread pool, es importante considerar que se afectan a todos los usuarios del sistema y a todos los flujos que actualmente se están ejecutando. ¿Qué es un thread pool? Especialmente el timer driven dentro de NiFi. Indica cuántos procesos distintos pueden ejecutarse en un momento dado. Si esta configuración es muy baja, caemos en la situación donde no aprovechamos los recursos al máximo, que es el tema de underutilizing. Pero por otro lado, si la configuración queda demasiado alta, podemos abrumar el sistema al punto en donde no será capaz de manejar y ejecutar las tareas de background, lo que puede ocasionar inestabilidad en el sistema. Entonces, la recomendación es configurar este tema de thread pooling entre 2 y 4 veces más la cantidad de CPU cores que nosotros tenemos en el sistema o en todo el clúster. Por último, tenemos el Primary Node Only. Ya platicamos sobre qué es lo que es esto de Primary Nodes y que estos se utilizan en caso de ejecutar algo en un único nodo. Pero esto también, estas configuraciones también pueden afectar nuestro sistema, porque muchas veces puede ser lógico pensar que si yo necesito un procesor inicial que se ejecute en un único nodo, también debo configurar los procesores que le siguen como Primary Node Only para evitar que el trabajo distribuido se reparta en los nodos o quizá para evitar la redistribución de datos o porque significa que solo el primary node tendrá los datos para ejecutar el trabajo. El problema con esto, con configurar muchos procesores con primary node only, es que el primary node puede cambiar entre nodos en cualquier momento, incluso durante la ejecución del flujo. Entonces yo puedo tener un procesor cuyo primary node está en el nodo 1 y luego el siguiente procesor, el primary node, está en el nodo 4. Entonces, el primer procesor se ejecuta y envía datos a la cola, pero luego el primary node cambia y el siguiente procesor ya no tiene el mismo primary node. Entonces, como resultado, tenemos datos inmóviles en la cola porque no se procesan, porque ahora hay otro nodo que es el primary node y que no tiene esos datos. Entonces, la recomendación es que únicamente el primer nodo dentro de nuestro flujo quede calendarizado como el primary node, ya que los datos siempre quedarán en el nodo en el cual llegaron por el mismo tema del load balancing que platicamos previamente. Ahora voy a hacer una demostración súper rapidísima de NiFi, nada más para ver todo el tema de Canvas, cómo es que se ve, y para que ustedes lo puedan ver de cerca. Bien, esta es mi instancia standalone que yo tengo de manera local de NiFi instalada en mi computador. Como les comenté, aquí vemos todas las estadísticas de todo lo que sucede dentro de NiFi. Estos son los process groups, perdón. De hecho, este demo eh, es un demo o un ejemplo que está dentro de la documentación de Cloudera y que yo importé como un template. Y es algo que no está configurado al 100% y va a generar errores porque quiero que los veamos. Entonces, si yo le doy Start, eventualmente me genera estos errores que son acá. Son los que yo les mencionaba, que para cada processor o process group que tenga errores, NiFi me va a generar como unas notitas de error y que incluso me muestran el timestamp y todo el error que tiene para que yo pueda entender cómo es que se ha ido actualizando mi proceso. Ahora vemos el tema de las colas. Ya vemos que acá esta cola llegó a su máximo, tiene un máximo de 10,000. ¿Y cómo sé que llegó a su máximo? Porque está en rojo, ¿sí? Y si ven, y si yo lo voy actualizando, mientras no se vayan procesando los datos que están de este lado, aquí ya no van a haber más de 10,000 datos que se debieron de haber procesado ya. Pero como ven, este está pausado y ya no está generando más datos para que la cola no exagere, no se llene mucho más.
Entonces, luego dentro de este ejemplo, algo bastante sencillo, se conectaba hacia AWS para generar datos de telemetría sobre algunos archivos de ejemplo que estaba ingestando. Y estos los escribía hacia un bucket del S3 también. Entonces, como ven, este procesor tuvo un error, que es lo que vemos acá. Quiere decir que no se está ejecutando correctamente y esta es la razón por la cual todas las colas se me están llenando. Y por eso tenemos el tema de back pressure, porque llega un límite en donde si ya no puede más, entonces todos los anteriores se vienen deteniendo y ya no generan más datos hasta que arreglemos este problema y este comience a procesar datos como tal. Entonces, como ven, incluso implementa el tema del diseño. Este diseño va de arriba para abajo y si nosotros tenemos eh, caminos divergentes, sí, lo hacen de derecha a izquierda, es decir, se ven hacia los lados, pero luego estos siguen para abajo. Entonces, la lectura siempre va a ser de arriba para abajo, lo cual es más intuitiva, nos da una mejor vista sobre todo lo que está sucediendo, una manera más ordenada de hacerlo. Y como ven, este tema de los puertos, aquí en este process group tenemos este de acá. Este es un input port, que es lo que vemos acá. Y lo que significa es que es data que va entrando desde otros process groups o otros processors hacia esta instancia de process group. Entonces, este input port, como verán, tiene el nombre de S3 trigger, que es el mismo nombre que tiene esta relación. Quiere decir que este procesor envió datos hacia esta relación que luego se considera como un input port acá dentro del resource group, del process group. Bien, y para no hacérsela más larga, eso sería Sí, todo. claro, muchas gracias, Ana Lucía. Ya saben, ahí está el QR para que puedan contestar el quiz. Para mientras que lo hacen, está con nosotros Randall, que quizá nos querrá compartir algunas palabras. Dale, perfecto. Me avisan si están viendo mi pantalla, por favor. No vemos tu pantalla, tal vez danos bueno, ahora ya la vemos. Bueno, básicamente, muchas Listo, ya la gracias vemos, Randall. primero por... Perfecto, ¿me escuchan? No, primero que nada, agradecerle al equipo de Martinexa el estar por aquí, acompañarlos y poder escuchar la muy buena presentación que hizo Ana. Bueno, de mi lado, comentarles, mi nombre es Randall Barbosa, para los que no me conocen, yo tengo a cargo la representación comercial de Cloudera desde Ecuador, incluyendo Centroamérica y también Caribe. Y como comentaba, bueno, Ana, NiFi, Cloudera Flow Management, es un componente importantísimo en nuestro ecosistema y hay diferenciadores que realmente hacen que la herramienta sea no solamente muy robusta para todas las necesidades de las organizaciones desde el punto de vista de integración y movimiento de datos, sino que es una herramienta que también puede ser implementada standalone. O sea, no necesito implementar el stack, llamémoslo de Cloudera Data Platform, que incluye, por decir algo, todo el Data Lakehouse, sino también solo esta parte de integración. Básicamente ayudamos a los clientes a solventar este problema de la primera milla con una herramienta de bajo o no código como la estuvo presentando Ana, al estilo Canvas, muy gráfica, muy fresca, más de 450 procesadores que forman parte de todas esas cajitas que podemos implementar para traernos información de distintas fuentes de datos. Puede ser implementado en on-premise, en Data Hub, puede ser implementado en auto-scaling, puede ser implementado en lo que se llama serverless para utilizar recursos de la nube solamente cuando se va a procesar. Entonces tenemos dos modalidades, la versión on-premise, llamémosla Cloudera Flow Management, y Cloudera Data Flow para la parte de Public Cloud cuando se implementa en la nube. Es una herramienta que cuenta transversalmente con otras herramientas que tienen que ver con el tema de seguridad y gobierno, que permiten no solamente pues desplegar los flujos, sino también tener instancias o capacidades de gobierno
por ejemplo, todo lo que es la parte de linealidad del dato. Es integrado con todo nuestro stack de CDP, de Cloudera Data Platform, y asimismo, como les comentaba, podemos implementar flujos tanto en el Edge, en on-premise o inclusive en la nube pública. Algunos de nuestros clientes, de alguna forma referenciables a nivel mundial, que son, digamos, de los clientes más grandes que utilizan esta herramienta, tenemos clientes del sector público, tenemos clientes de todo lo que es la parte médica, donde se llevan importantes expedientes, digamos, de los pacientes y de las organizaciones. Los telcos utilizan muchísimo esta herramienta de Cloudera Flow Management, principalmente para hacer la ingesta de muchísima data que viene de los sistemas de red, de los sistemas transaccionales, del sistema comercial, etcétera. Manufactura, banca en finanzas, tecnología y también todo lo que es la parte de gobierno. Muchas gracias, más bien. Para respetar el tiempo de todos, les agradezco mucho su tiempo y su participación.